Ana no era de las que creían en señales. Al menos, eso se repetía siempre que alguien mencionaba el destino o las casualidades que no son casualidad. Ella prefería pensar que las cosas pasaban porque uno se organizaba o porque se descuidaba, nada más. Pero esa semana, por alguna razón que no lograba explicar, sentía una inquietud extraña en el pecho, como una respiración ajena que se le hubiera instalado junto al corazón. El viaje a Madrid era importante. No, más que importante, era la oportunidad que llevaba años esperando. Una entrevista presencial con una empresa con la que siempre había soñado trabajar, un posible cambio de vida, un nuevo comienzo lejos del pequeño apartamento donde cada rincón le recordaba cuentas por pagar y noches de insomnio. Había revisado 1000 veces los correos, los horarios, los documentos. Todo estaba en regla. Todo menos algo dentro de ella, algo que no sabía nombrar. La noche anterior casi no pudo dormir. No por emoción, o no solo por eso. Había despertado varias veces con una sensación rara, como si hubiera olvidado algo esencial. Se levantó en medio de la madrugada, revisó la maleta, el pasaporte, el billete, el cargador del móvil. Todo estaba donde debía estar. Sin embargo, el nudo en la boca del estómago seguía ahí, terco, silencioso, acompañándola incluso cuando volvió a acostarse y se obligó a cerrar los ojos. Soñó con aviones, pero no de la forma en que imaginaba. No se veía sentada junto a la ventana mirando las nubes, sino caminando por un pasillo interminable de puertas de embarque que nunca parecían llegar a la suya. Despertó sobresaltada, con el corazón acelerado y la sensación de que alguien la había llamado por su nombre justo antes de abrir los ojos. Miró el reloj. Faltaban todavía 3 horas para que sonara la alarma. Se quedó un rato mirando el techo, escuchando el leve zumbido del refrigerador en la cocina y el sonido lejano de un coche al pasar por la calle vacía. Es solo nervios, se dijo, apretando las manos sobre el pecho para intentar calmar el ritmo del corazón. Pero en el fondo sabía que no eran los mismos nervios de siempre. Había algo distinto, una sombra pequeña pegada a su intuición, como si una parte de ella quisiera decirle algo y no encontrara la forma correcta. Cuando por fin sonó la alarma, la apagó casi de inmediato. Se levantó con cuidado, como si temiera despertar a algo más que a su propio cuerpo. Encendió la luz del baño y el espejo le devolvió una versión de sí misma con ojeras marcadas y los ojos un poco más brillantes de lo normal. Hoy cambia todo, murmuró, sin saber si lo decía para darse ánimo o para obligarse a ignorar la inquietud. Mientras preparaba café, el teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de su hermana menor: mándame foto cuando estés en el avión. Estoy orgullosa de ti. Ana sonrió por primera vez en horas. Ese mensaje le recordó por qué estaba haciendo todo eso. No solo era por ella, sino por toda la gente que había creído en su capacidad cuando ella misma dudaba. Contestó con un simple lo haré, seguido de un corazón, fingiendo una tranquilidad que no sentía del todo. Sin embargo, justo cuando fue a llevarse la taza de café a los labios, escuchó un crujido seco, un sonido pequeño pero claro, como si algo se hubiera roto en la cocina. Miró alrededor, frunciendo el ceño. No había nadie más. Nada en el suelo. Solo el reloj de pared, detenido. Había dejado de marcar el tiempo exactamente en las 4:23. Lo miró unos segundos de más, con la sensación absurda de que ese detalle tenía importancia. Luego negó con la cabeza y siguió con su rutina. No podía dejar que su mente empezara a inventar significados. Se duchó rápido, se vistió con la ropa que había escogido con cuidado la noche anterior y repasó mentalmente cada paso del viaje. Taxi al aeropuerto, facturar la maleta, pasar el control de seguridad, buscar la puerta de embarque con suficiente tiempo para no preocuparse. Era un plan sencillo, medido, casi automático. Y aún así, cada vez que intentaba imaginarse sentada en la sala de embarque, algo en su interior se tensaba, como si una cuerda invisible se resistiera a avanzar. Antes de salir, se detuvo un momento frente a la ventana. El cielo aún estaba oscuro, con una línea apenas insinuada de luz en el horizonte. Las calles parecían suspendidas en un silencio húmedo. Ana apoyó la frente en el vidrio unos segundos, escuchando su propia respiración. No sabía por qué, pero tuvo el impulso de quedarse un poco más, como si retrasar la salida unos minutos pudiera cambiar algo. Luego se rió sola de ese pensamiento. «Estás paranoica», murmuró, y tomó las llaves. Cuando abrió la puerta del edificio, el aire frío le golpeó el rostro y le despejó la mente. Cerró detrás de sí y, por un instante, sintió que dejaba algo más que un apartamento vacío. Hizo una rápida comprobación mental: maleta, bolso, documento de identidad, móvil, cargador, billetera.
Todo estaba ahí. Todo menos una sensación de seguridad que parecía haberse quedado del lado de adentro. Pidió un taxi desde la app, revisando 2 veces la dirección del aeropuerto como si de pronto pudiera confundirse de ciudad. La aplicación marcaba que el coche llegaría en 6 minutos. Se sentó en el borde de la acera, al lado de la maleta, observando las luces lejanas de otros autos que cruzaban en silencio. El viento le erizaba la piel. Por alguna razón, un recuerdo antiguo le vino a la mente, su abuela diciéndole, cuando era niña, que hay días en los que el cielo habla bajito, y es mejor escucharlo. Sacudió la cabeza para espantar el recuerdo. No estaba para supersticiones. Sin embargo, al levantar la vista, notó algo que la hizo parpadear. En la esquina de su calle, un perro callejero la observaba fijamente. No era extraño ver perros en la zona, pero había algo en la forma en que la miraba, quieto, inmóvil, sin ladrar, que le provocó un escalofrío. Por un segundo, tuvo la absurda sensación de que el animal iba a acercarse o a alejarse según la decisión que ella tomara. El taxi llegó y ese pensamiento se disolvió. El conductor bajó el vidrio y la llamó por su nombre. Ella subió al coche, todavía echando una mirada de reojo al perro, que seguía allí, como una pequeña sombra viva en la esquina. Cuando el auto arrancó, el animal se dio media vuelta y se perdió en la penumbra, como si su presencia hubiera sido solo un paréntesis en la madrugada. Mientras el taxi avanzaba, Ana miró la ciudad desde la ventanilla. Las luces, los semáforos en ámbar intermitente, las persianas aún bajadas de los comercios, todo le resultaba familiar y al mismo tiempo distante, como si estuviera atravesando un escenario que pronto iba a dejar atrás para siempre. Intentó concentrarse en las cosas prácticas, los documentos, las preguntas de la entrevista, el discurso ensayado. Pero, de cuando en cuando, el silencio dentro del coche se llenaba de un pensamiento fugaz que la inquietaba. ¿Y si no estás destinada a tomar ese vuelo? Abrió la boca para decirle algo al conductor, cualquier cosa, una pregunta sobre el tiempo o el tráfico, solo para espantar el peso de ese pensamiento. Pero en ese preciso instante, el semáforo cambió a rojo con brusquedad y el taxi frenó de golpe, haciéndola inclinarse hacia adelante. El cinturón la sostuvo, pero el sobresalto le aceleró el corazón de nuevo. Al otro lado del cruce, un coche pasó demasiado rápido, ignorando la luz. El conductor chasqueó la lengua y murmuró una queja. Ana sintió que el pulso le retumbaba en los oídos. El viaje apenas empezaba, y sin embargo, algo dentro de ella ya sabía que ese no sería un día cualquiera. Solo que aún no tenía idea de cuán cierto era. El taxi avanzaba por la autopista mientras la ciudad despertaba lentamente. Ana apoyó la cabeza en la ventanilla, sintiendo el leve temblor del motor transmitirse a su cuello y a su pecho. Quería pensar en la entrevista, en todo lo que iba a decir, en cómo sonreiría cuando estrechara la mano del reclutador. Pero cada vez que lo intentaba, otra imagen se interponía, la del perro mirándola fijamente, como si supiera algo que ella ignoraba. Sacudió la cabeza y exhaló con fuerza, intentando despejarse. No podía seguir con esos pensamientos. Necesitaba concentrarse, mantener la calma, llegar con una mente clara. Es solo estrés, se dijo de nuevo, aunque la frase empezaba a sonar hueca incluso para ella. Aún así, abrió su bolso, sacó el pasaporte solo para tocarlo, como si la textura del documento pudiera recordarle que tenía un propósito, una dirección, un destino que debía alcanzar. El conductor parecía percibir su ansiedad, porque bajó el volumen de la radio y lanzó un comentario amable. No se preocupe, llegamos en 20 minutos. Todavía tiene tiempo de sobra. Ana sonrió apenas por cortesía. No tenía fuerzas para iniciar una conversación. Sin embargo, agradeció el intento. Era extraño cómo una frase simple podía actuar como un pequeño ancla en medio del torbellino interior. A medida que se acercaban al aeropuerto, el cielo comenzaba a aclararse. Una franja anaranjada se extendía sobre el horizonte, pintando los edificios con un tono cálido y engañosamente tranquilo. Ana sintió un leve alivio al ver la terminal a lo lejos. Por primera vez en horas, creyó que tal vez todo estaría bien. Aún así, cuando el taxi tomó la última curva y entró en la zona de descenso, una punzada súbita le atravesó el pecho, como si un pensamiento invisible la hubiera detenido a mitad de camino. Pagó la tarifa con manos temblorosas, bajó del coche y tomó su maleta. Respiró hondo, enfocándose en el movimiento constante de la gente que entraba y salía del aeropuerto. Ese flujo de viajeros siempre le había parecido emocionante, vibrante, lleno de historias cruzándose sin tocarse. Pero esa mañana, algo en el ambiente se sentía distinto. Más denso, más cargado,
como si hubiera una tensión en el aire que ella pudiera casi palpar. Empujó la maleta hacia las puertas automáticas y entró. El murmullo de voces, el rodar de maletas, los anuncios por altavoz, todo sonaba como siempre, pero para Ana era como si cada sonido estuviera un poco fuera de lugar, ligeramente desfasado, como si el mundo no terminara de encajar. Aún así, avanzó hacia los mostradores de facturación, decidida a ignorar esa sensación incómoda. La fila avanzó rápido. Mostró su pasaporte, su billete, entregó la maleta. El empleado le deseó buen viaje y ella asintió con una sonrisa mecánica. Luego caminó hacia seguridad, donde el frío de los detectores de metal y las bandejas plásticas la hicieron temblar de nuevo. Pasó el control sin problemas, recogió sus pertenencias y siguió caminando hacia la zona de puertas. Con cada paso, la inquietud volvía. Primero como un susurro, luego como un peso. El aeropuerto estaba más lleno de lo que esperaba para esa hora, pero no era la multitud lo que la ponía tensa. Era otra cosa, una especie de energía extraña, como si todos los ruidos fueran un poco más altos de lo normal, o las luces un poco más brillantes. Como si algo invisible vibrara en el aire. Se detuvo un momento frente a una pantalla de vuelos, buscando su puerta. Aparecía a tiempo, puerta 37. Embarque en 35 minutos. Todo parecía perfecto. Todo encajaba. Entonces, ¿por qué seguía sintiendo que debía dar media vuelta y marcharse? Ana parpadeó varias veces y siguió caminando, obligándose a mantener el ritmo. Al doblar por uno de los pasillos, vio a una mujer mayor detenerse de golpe frente a ella, mirando el mismo tablero de vuelos con los ojos muy abiertos. Tenía la respiración agitada y se aferraba al bolso con fuerza, como si acabara de recibir una noticia impactante. Ana estuvo a punto de acercarse para preguntar si necesitaba ayuda, pero la mujer, sin previo aviso, se dio la vuelta y se alejó a pasos rápidos, casi torpes, como si huyera de algo. Ese gesto hizo que un escalofrío recorriera la columna de Ana. No sabía por qué, pero la expresión de aquella desconocida le pareció demasiado familiar. Era la misma mezcla de miedo e intuición que ella estaba sintiendo sin motivo lógico. Respiró hondo y siguió caminando, aunque cada fibra de su cuerpo parecía pedirle que se detuviera. Cuando llegó a la sala de embarque, se sentó cerca de la ventana. El sol comenzaba a elevarse y las pistas se iluminaban con un brillo dorado que debió haberle parecido hermoso, pero no lo era. Había algo extraño en la quietud de los aviones estacionados, algo en cómo el viento movía apenas las banderas de señalización, como si todo estuviera a la espera de algo que aún no se había pronunciado. Un niño comenzó a llorar unos asientos más allá. Su madre trataba de consolarlo, pero el pequeño solo repetía una frase entre sollozos: "No quiero subir, no quiero subir". Ana miró la escena con el ceño fruncido. El niño temblaba, aferrado al brazo de su madre como si su vida dependiera de ello. La mujer intentaba calmarlo, hablándole en voz baja, pero él seguía negando con la cabeza una y otra vez. Ana sintió que el corazón le daba un vuelco. Ese llanto infantil tenía un tono que ella misma había sentido esa mañana, esa mezcla de miedo irracional y certeza inexplicable. Apartó la mirada, intentando sacudir esa impresión, pero las palabras del niño seguían golpeándole la mente una y otra vez. No quería subir. No quería subir. Ana cerró los ojos. Durante un instante, casi imperceptible, sintió que su respiración se detenía. Algo, muy dentro de ella, empezó a tensarse, como si una mano invisible le sujetara el pecho. Tragó saliva, abrió los ojos y miró hacia la puerta de embarque, que aún permanecía cerrada. Embarque en 15 minutos. Pero algo dentro de ella sabía que no debía estar allí. Y esa certeza, aunque suave, aunque absurda, comenzaba a crecer. Ana intentó distraerse mirando su móvil, revisando correos antiguos, fotografías guardadas, mensajes sin importancia. Pero nada lograba sacarla de esa sensación de que algo estaba terriblemente fuera de lugar. Cada vez que levantaba la vista, parecía encontrar señales pequeñas, casi invisibles, pero que le erizaban la piel. Una azafata que discutía en voz baja con otro empleado. Un hombre revisando su billete una y otra vez, como si no confiara en lo que veía. Un par de pasajeros que consultaban el panel de vuelos con el ceño fruncido, murmurando cosas que Ana no alcanzaba a oír. Apretó los labios, intentando enfocarse en su respiración. No quería dejarse llevar por fantasías. Tenía un vuelo que tomar, una vida que cambiar, un futuro esperándola. Pero cuando inhaló hondo, el aire le cayó pesado, como si no fuera suficiente. Decidió levantarse para caminar un poco por la sala. Quizá moverse le ayudaría a despejar la mente. Mientras avanzaba por el pasillo,
Sus pasos resonaban con un eco extraño, como si el suelo estuviera vacío bajo la alfombra mullida. Pasó junto a un grupo de jóvenes que reían nerviosamente, y otro hombre que hablaba por teléfono con un tono de fastidio. Todo parecía normal y al mismo tiempo, no lo era. De pronto, su móvil vibró. Era un mensaje de voz de su hermana. Ana se detuvo junto a un pilar y se colocó los auriculares. Escuchó la voz familiar, cálida, cargada de cariño. Hola, Ana, solo quería decirte que estoy muy orgullosa de ti. Pase lo que pase, ya ganaste con solo atreverte a dar este paso. Mándame una foto cuando estés arriba. Te amo. La voz se entrecortó al final, como si su hermana hubiera llorado un poco. Ana sintió un nudo subirle por el pecho. A ese nudo le siguió un pensamiento fugaz que la golpeó con fuerza. ¿Y si no llego a mandarle esa foto? Sacudió la cabeza, molesta consigo misma. ¿Por qué pensaba así? ¿Qué sentido tenía asustarse sin razón? Pero antes de poder apartar la idea, algo sucedió. Un estruendo suave, como de metal golpeando contra metal, resonó en la zona de embarque. No fue fuerte ni peligroso, pero la mayoría de los pasajeros se giraron al mismo tiempo, como si ese sonido hubiese sido una chispa que encendió la tensión que todos sentían sin admitirlo. Un carrito de equipaje se había volcado, dejando su contenido desparramado por el suelo, pero la escena tuvo algo extraño. Demasiado extraño. La mujer que empujaba el carrito no gritó, no se alteró. Se quedó paralizada, mirando las maletas caídas como si no entendiera lo que estaba viendo. Tenía los ojos muy abiertos, respirando rápido, como si el golpe no hubiera sido solo un accidente, sino otra señal. Ana sintió un escalofrío intenso. Se vio reflejada en esa reacción. Era la misma mezcla de miedo silencioso y desconcierto que llevaba sintiendo toda la mañana. Siguió caminando, más inquieta que antes, hasta llegar a una zona donde había un gran ventanal. Desde allí podía ver la pista completa. Un avión rodaba lentamente hacia una posición más cercana, preparándose para recibir a los pasajeros. El cielo se había despejado por completo, pero Ana sintió un hormigueo en la nuca. No era el cielo lo que la inquietaba, era el silencio entre los sonidos. Ese hueco invisible que se formaba cuando el mundo parece contener la respiración. De pronto, alguien se sentó a su lado. Un hombre mayor, de cabello blanco, mirada cansada pero profunda. Vestía una chaqueta gris gastada y tenía un libro entre las manos. Ana pensó que no diría nada, pero él habló sin apartar los ojos de la pista. A veces, cuando algo no quiere funcionar, es porque no debe, dijo con un tono sereno. Ella lo miró, sobresaltada. Perdón. El hombre pasó una página de su libro sin prisa. No siempre entendemos las razones, pero el cuerpo sabe. La mente siente, antes de que lo haga el mundo. Ana sintió como la piel de los brazos se le erizaba. ¿A qué se refiere? Yo he perdido 3 vuelos en mi vida, respondió él, finalmente girando la cabeza hacia ella. Sus ojos tenían una tristeza suave, como de alguien que habla desde cicatrices profundas. Los 3 parecieron un desastre. Los 3 me salvaron. Ana abrió la boca para decir algo, pero no sabía qué. El hombre volvió a mirar la pista. Hay mañanas en las que uno no debe subir a un avión, murmuró, aunque todo parezca normal. Ana tragó saliva. Se sintió observada por algo más que ojos humanos. Por su propia intuición, tal vez. Por esa voz muda que llevaba toda la mañana intentando hacerse escuchar. Por ese presentimiento pegado a su estómago desde la noche anterior. El altavoz del aeropuerto interrumpió el silencio. Pasajeros del vuelo 821 con destino a Madrid, el embarque comenzará en 10 minutos. La frase debía haberle dado tranquilidad. Debía haber sido el aviso que tanto esperaba. Pero Ana sintió un vuelco tan fuerte en el pecho que tuvo que apoyarse en la baranda. Sus manos sudaban. El corazón le latía demasiado rápido. No entendía por qué. No podía explicarlo. Solo sabía que le resultaba imposible dar un paso hacia aquella puerta. Miró al hombre, buscando respuestas, pero él ya no estaba. El asiento estaba vacío. No había ningún rastro de que alguien hubiera estado allí. Un sonido lejano, un trueno suave que no venía del cielo despejado, retumbó a lo lejos, como un recordatorio de que algo, en algún lugar, estaba por romperse. Y Ana, por primera vez en su vida, sintió verdadero miedo. No del vuelo, no del aire, sino de ignorar la voz interna que le gritaba. No subas hoy. Ana volvió a su asiento con pasos lentos, como si cada metro que avanzaba la acercara a algo que no quería enfrentar.
Se sentó cerca de la puerta de embarque, pero no demasiado cerca. No quería ver el momento en el que abrieran la puerta, ni el desfile ordenado de pasajeros subiendo al avión. El murmullo de la sala era constante, pero en su mente solo había una frase repetida, como un eco obstinado: no subas hoy. No subas hoy. Intentó ignorarla. Se dijo que era ridículo, que no podía echar abajo años de esfuerzo profesional por un presentimiento sin lógica. Sacó el billete del bolso y lo observó con detenimiento, como si la tinta pudiera convencerla de algo que su cuerpo ya no aceptaba. Nombre, apellido, número de vuelo, asiento, hora de salida. Nada extraño. Nada fuera de lo normal. Y aún así, sentía que algo estaba terriblemente mal. Una niña pasó corriendo frente a ella, riendo, seguida de su padre, que la llamaba para que no se alejara. Ese pequeño trozo de vida cotidiana, tan común, tan ligero, le hizo sentir un pinchazo de nostalgia por algo que no había perdido, pero que de pronto empezó a valorar más: el simple hecho de estar viva, de poder respirar sin esfuerzo, de tener la opción de decidir. Dentro de su bolso, el móvil volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de su madre. Avísame cuando embarques. Te quiero. Ana dejó que las palabras se quedaran en la pantalla unos segundos antes de bloquearla. No quería responder con una mentira, pero tampoco sabía qué decir si no subía. ¿Cómo iba a explicar algo que ni ella misma entendía? La puerta de embarque se abrió con un sonido mecánico, suave. Una azafata con sonrisa profesional anunció el inicio del embarque para los pasajeros de la fila 1 a la 10. Varias personas se levantaron en orden, arrastrando sus maletas de mano, ajustando mochilas, consultando por última vez sus billetes. El movimiento comenzó, fluido, casi hipnótico. Ana se quedó sentada. Sintió como el corazón le golpeaba el pecho con fuerza, como si quisiera salir. Sus manos, apretadas sobre su regazo, temblaban sin control. Podía levantarse, colocarse al final de la fila, avanzar sin pensar. Podía convencerse de que todo estaba en su cabeza. Podía sonreír y decir qué tontería, solo eran nervios. Podía, pero no lo hizo. En lugar de eso, se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre las rodillas y llevándose las manos al rostro. Cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, dejó que el silencio interno tomara la palabra. No el ruido de las expectativas, ni las exigencias, ni el miedo a decepcionar a los demás. Un silencio más profundo, más honesto. Si sigues adelante, es por miedo a arrepentirte de no ir, se dijo. Si no subes, es por miedo a algo que no puedes ver. De cualquier forma, estás tomando una decisión basada en el miedo. Respiró hondo. 1, 2, 3 veces. ¿Qué miedo pesa más?, volvió a preguntarse. El anuncio de embarque continuó, ahora filas 11 a 20. La fila era más larga. La puerta del avión parecía una boca luminosa que se tragaba gente con un orden impecable. Ana sintió un mareo extraño. Miró su billete otra vez. Luego miró sus manos. Luego, el techo. Quiso llorar, pero las lágrimas se quedaron atascadas a mitad de camino. En ese momento, una sombra se interpuso en su campo de visión. Una figura se detuvo frente a ella. Ana levantó la mirada y se encontró con unos ojos conocidos. Era el hombre mayor de antes. No tenía el libro en la mano esta vez. Solo la miraba, con una expresión calma, casi paternal. Todavía puede elegir, dijo él, como si continuara una conversación que no habían terminado. Pero no elija desde el pánico. Escuche bien lo que le está diciendo el pecho. A veces, ahí está la única verdad que importa. Ana abrió la boca, sorprendida. ¿Usted cree que no debo subir? El hombre sonrió apenas, con tristeza. No puedo decirle qué hacer. Solo sé que hay días en los que la vida insiste, y si insiste demasiado, es por algo. Ella frunció el ceño. ¿Y si solo es mi miedo? ¿Y si me estoy saboteando? ¿Y si esta era mi oportunidad y la pierdo por una sensación? Él la observó en silencio unos segundos. ¿Y si no?, respondió al fin, con voz baja. Si sube y todo está bien, se arrepentirá unas horas. Si no sube y todo estaba bien, quizás se culpe un tiempo. Pero si sube y esa voz tenía razón, no tendrá otra oportunidad de arrepentirse. Esas palabras le atravesaron el pecho como una flecha silenciosa. Ana sintió la garganta cerrarse. El altavoz anunció el embarque de las últimas filas. La sala comenzaba a vaciarse. Las opciones se reducían a una decisión inminente. El hombre se incorporó. Sea lo que sea que decida, que sea desde la paz,
no desde la presión. Dio un pequeño gesto con la cabeza, casi un saludo, y se alejó. Ana lo siguió con la mirada, pero pronto lo perdió entre el flujo de pasajeros. Se quedó sola con su decisión. Miró una vez más la puerta abierta, la cola ya casi inexistente, la azafata esperando con una sonrisa profesional que empezaba a desdibujarse de cansancio. Sus piernas parecían ancladas al suelo. Intentó levantarse, y no pudo. No porque estuviera paralizada, sino porque algo dentro de ella, algo que nunca antes había escuchado con tanta claridad, le susurró una última vez, con una fuerza casi física. No subas. Esta vez, Ana no la negó. Se puso de pie, pero no para unirse a la fila, sino para alejarse de la puerta. Dio unos pasos hacia atrás, luego otros más, como si estuviera aprendiendo a retroceder sin sentir que eso era rendirse. Se giró y comenzó a caminar en dirección contraria, hacia la zona de cafeterías. Cada paso era una mezcla de alivio y terror, de liberación y culpa. Sentía que estaba traicionando su propio futuro. Sentía que estaba traicionando a todas las personas que habían confiado en ella. Pero al mismo tiempo, por debajo de esa culpa, había una calma extraña, silenciosa, como un hilo delgado de agua fresca corriendo bajo tierra. Cuando llegó a la cafetería, sus piernas dejaron de sostenerla bien y se sentó en la primera mesa que encontró. No pidió nada. No miró el menú. Solo apoyó las manos sobre la mesa, respirando con dificultad. Seguía escuchando los anuncios del aeropuerto a lo lejos, pero ahora le parecían lejanos, como si vinieran desde otra realidad. Pensó en llamar a su madre. Pensó en enviar un mensaje a su hermana. Pensó en escribirle al reclutador para explicar que no podría llegar. Pero aún no estaba lista. Aún no tenía palabras. Solo tenía un presentimiento imposible y una decisión que no sabía cómo justificar. Mientras estaba allí, con la mirada fija en nada, una azafata pasó caminando cerca de la cafetería. Hablaba por teléfono, y aunque su voz era baja, Ana alcanzó a escuchar una frase suelta. Sí, ya están todos a bordo. Cerrando puertas en 5 minutos. Ana tragó saliva. Imaginó el interior del avión, los equipajes acomodados, los cinturones abrochados, el murmullo de los pasajeros acomodándose, el sonido de las instrucciones de seguridad. Y en esa imagen, se dio cuenta de algo que la estremeció. Por primera vez desde que compró el billete, pudo imaginarlo, sin ella. Y algo, en el fondo de su ser, susurró. Así tenía que ser. Ana permaneció en la cafetería más tiempo del que pensaba. El café que pidió se enfrió sin que lo tocara. Sus manos seguían temblando, no por nervios ya, sino por la sensación de estar atravesando un límite invisible entre lo que creía que debía hacer y lo que su intuición gritaba sin descanso. Esa sensación que desde la madrugada se había ido intensificando, como si el propio aire le quisiera advertir algo que aún no podía comprender. Pasaron unos minutos antes de que se diera cuenta de que había gente mirándola. No con curiosidad, sino con una especie de reconocimiento silencioso. Eran personas que también habían decidido no embarcar, o que estaban esperando a alguien. Gente con la misma tensión en los hombros, el mismo gesto ausente en la mirada. El aeropuerto tenía ese efecto cuando ocurría algo fuera de lo normal, unía a desconocidos en el mismo hilo de incertidumbre. Ana se levantó para estirar las piernas y caminó hacia los ventanales. Desde allí veía la pista con claridad, el avión asignado a su vuelo conectado al puente de embarque. Las luces parpadeaban con normalidad, los operarios se movían alrededor, y aún así, seguía habiendo algo inquietante en la escena. No podía explicarlo. No era un indicio físico, ni algo visible, era más bien un silencio extraño entre los ruidos. Un silencio como el que antecede a una noticia que el mundo todavía no está listo para recibir. El altavoz retumbó por toda la terminal. Última llamada para los pasajeros del vuelo 821 con destino a Madrid. Por favor, diríjanse inmediatamente a la puerta 37. Última llamada. Ana soltó un suspiro largo. No era alivio. No era miedo. Era una mezcla rara, un reconocimiento íntimo de que esa llamada ya no era para ella. Como si el destino de ese vuelo siguiera un camino del que ella había sido apartada de forma consciente o inconsciente. No sabía cuál de las dos asustaba más. Se sentó de nuevo en la mesa, intentando encontrar razones lógicas. Pero cuanto más buscaba explicaciones racionales, más perdían forma. ¿Cómo justificar un presentimiento? ¿Cómo explicar una corazonada que parecía no tener base? ¿Cómo enfrentarse a la idea de que, tal vez, había salvado su vida sin saberlo? O quizás se estaba engañando.
Quizás solo había cedido al miedo y no había nada más detrás. Esa última idea la lastimó. La hizo dudar de nuevo. La enfrentó a su propio juicio. ¿Y si estaba cometiendo un error? ¿Y si todo esto era solo ansiedad disfrazada de intuición? ¿Y si acababa arruinando su oportunidad por algo que ni siquiera entendía? Pero justo cuando esos pensamientos empezaron a desgastarla, escuchó una silla arrastrarse suavemente frente a ella. Levantó la mirada. Era la misma mujer del carrito de limpieza que había pasado horas antes por otro sector de la terminal, la misma que había observado el tablero con una expresión de desconcierto profundo. Ahora estaba allí, sentada frente a ella, con los brazos apoyados sobre la mesa y una mirada que no juzgaba, solo comprendía. «Tienes los ojos de alguien que está peleando consigo misma», dijo la mujer, en voz baja. Ana parpadeó. ¿Me estaba observando? No, respondió con una leve sonrisa. Pero el dolor se reconoce. Y el miedo también. Ana bajó la mirada. No sé qué estoy haciendo. No sé por qué no subí. Solo, no pude. La mujer asintió, como si esa respuesta fuera suficiente. Hay vuelos que no debemos tomar, aunque no entendamos por qué. Ana sintió un escalofrío. ¿A usted también le pasó? La mujer tomó aire lentamente, como quien está a punto de contar algo verdaderamente serio. Hace 20 años. Me dirigía a visitar a mi hija. Tenía todo listo, maleta, regalo, cariño acumulado. Pero esa mañana, algo me frenó. No era miedo. Era otra cosa. Una resistencia interna que no sabía explicar. Y como tú, lloré, me culpé, sentí que había fallado. Horas después, supe que ese avión jamás llegó a destino. Ana dejó escapar un suspiro tembloroso. ¿Qué hizo después? Lo agradecí, respondió la mujer con una serenidad tan profunda que parecía imposible. Aunque me dolió mucho. Aunque no pude ver a mi hija ese día. A veces la vida corta caminos para evitar que caminemos hacia donde no debemos. Ana apoyó la frente en la mano, sintiendo un nudo ascender por su garganta. Pero, ¿y si esto es solo mi miedo hablando? ¿Y si perdí una oportunidad que nunca volveré a tener? La mujer entrecerró los ojos. Tal vez sí. O tal vez la oportunidad no es ese vuelo, sino algo que vendrá después. Pero cuando el cuerpo grita tan fuerte, ignorarlo siempre acaba mal. Un silencio pesado cayó entre ambas. Un silencio que no dolía, sino que aclaraba. De pronto, el altavoz se activó de nuevo. Puertas cerradas para el vuelo 821. Preparándose para despegue. Las palabras rebotaron en el pecho de Ana. Ella sintió el golpe, no como un remordimiento, sino como una sentencia final. Ya está. Ya no había vuelta atrás. No podía subirse aunque quisiera. La mujer la observó con compasión. No te castigues. A veces la única forma de salvarse es quedándose quieta. Ana abrió la boca para responder, pero en ese preciso momento, se escuchó un rugido sordo proveniente de la pista. El avión comenzó a moverse lentamente, alejándose del puente de embarque. Varias personas en la cafetería se volvieron para observar el movimiento impecable de la aeronave alineándose para el despegue. Ana también lo miró. Y ahí, mientras veía el avión avanzar hacia la pista principal, sintió algo extraño, una mezcla de nostalgia, alivio y un terror suave, como si su alma supiera que aquel no era su camino. El avión se detuvo unos segundos antes de comenzar el recorrido final hacia el punto de despegue. Ana dejó de respirar. No supo por qué. Solo sintió algo muy profundo dentro de ella, una sacudida silenciosa. Algo estaba por pasar. Algo que cambiaría todo. El avión comenzó a avanzar por la pista con un movimiento firme, casi elegante, como si nada pudiera interrumpir su destino. Ana lo seguía con la mirada, incapaz de apartar los ojos. Era como observar una versión de sí misma alejándose para siempre. Esa parte de ella que durante años había perseguido un sueño sin escuchar los murmullos silenciosos que la vida dejaba en el camino. Los motores rugieron con fuerza, un sonido grave que llenó el aire como una vibración profunda. Varios pasajeros de la cafetería levantaron la vista, algunos con emoción, otros con indiferencia. Para la mayoría, aquel despegue no significaba nada especial. Para Ana, era el momento que definiría todo lo que venía después. En cuanto el avión comenzó a acelerar, Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era miedo común, no era ansiedad. Era la misma sensación que había tenido toda la mañana, ahora multiplicada, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. El avión tomó velocidad.
Ana notó que su corazón latía más rápido. El avión comenzó a levantarse del suelo. Ana sintió un nudo en el estómago. Y entonces, algo cambió. Un murmullo comenzó a recorrer la cafetería. Primero débil, luego más intenso. La gente empezó a levantarse, a acercarse a los ventanales, a mirar con ojos entrecerrados hacia la pista. Ana se levantó también, con las piernas temblorosas, sintiendo que cada paso hacia el vidrio era un paso hacia la verdad. No sabía qué buscaba ver. No sabía por qué su respiración se volvía más corta con cada segundo que pasaba. El avión subía, elevándose con normalidad. Y de pronto, dejó de hacerlo. Un movimiento brusco, casi imperceptible para quienes no miraban con atención, sacudió el aire alrededor del aparato. Una ligera oscilación. Un parpadeo en una de las luces rojas del ala. Un viraje extraño, demasiado inclinado para un despegue rutinario. ¿Qué está pasando?, susurró a alguien detrás de Ana. El avión hizo un segundo movimiento, más marcado. Luego un tercero. Y entonces, cayó. No cayó en picada, no explotó en el aire, no hubo fuego inmediato. Fue peor. Fue un descenso irregular, errático, desesperado, como si el aparato luchara contra una fuerza invisible, como si el cielo mismo rechazara su ascenso. Un grito se escuchó en la cafetería. Otro más. Ana se llevó la mano a la boca. Sintió que el alma se le desprendía del cuerpo. El avión trató de estabilizarse, pero no pudo. El ala derecha bajó demasiado. Luego subió bruscamente. La nave giró de manera extraña. Los operarios en la pista comenzaron a correr en direcciones opuestas. Y entonces, ocurrió. Un impacto seco, desgarrador, retumbó a lo lejos. No una explosión, sino un choque contra la tierra que levantó una nube de polvo y fragmentos. El ruido hizo vibrar los cristales de la terminal. La gente gritó. Algunos se aferraron al pecho. Otros lloraron. Otros cayeron de rodillas. Ana se quedó congelada. No lloró al principio. No gritó. No pudo moverse. Simplemente miró, con los ojos abiertos de par en par, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. El vuelo 821 había intentado despegar. Y nunca lo logró. Todas las alarmas del aeropuerto comenzaron a sonar. Personal de emergencia corrió por todas partes. Ambulancias se movilizaron hacia la pista. Se activaron protocolos que los pasajeros comunes jamás habían visto. Pero nada de eso llegaba realmente a Ana. Ella solo escuchaba un eco dentro de su cabeza. Un eco suave, doloroso, innegable. No subas hoy. Se apoyó contra la mesa más cercana, sintiendo que las piernas por fin cedían. Sus manos temblaban sin poder detenerse. La respiración se volvió un llanto silencioso que tardó en romperse. Cuando finalmente cayó de rodillas, las lágrimas brotaron sin freno. Lágrimas de shock, de miedo, de alivio insoportable. Lágrimas de algo que no podría explicar ni en 1000 vidas. Varias personas alrededor lloraban también, llamaban a familiares, buscaban desesperadamente información en sus teléfonos. Pero Ana no podía moverse. Solo podía llorar, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. En medio del caos, una mano cálida se apoyó en su hombro. Ana levantó la mirada. Era el hombre mayor. El de la chaqueta gris. No dijo nada. Solo la miró con una compasión tan profunda que parecía imposible. Ana sollozó, llevándose una mano al pecho. Yo debería haber estado ahí. El hombre negó suavemente con la cabeza. No deberías. Por eso no estuviste. Ana cerró los ojos. Sintió que el aire por fin entraba a sus pulmones, pero le ardía. Cada respiración era un agradecimiento doloroso. La mujer del carrito de limpieza apareció a unos metros, observándola con lágrimas contenidas. Cuando sus ojos se cruzaron, ella le susurró desde lejos, moviendo apenas los labios. Hoy te quedaste viva. Ana volvió a llorar con más fuerza. Se cubrió el rostro con las manos. No sabía cómo agradecer algo que no pidió, algo que no comprendía, algo que le había salvado la vida cuando ella misma estaba a punto de ignorarlo. Sentía que debía llamar a su hermana, a su madre, a todos. Que debía gritar, que debía rezar, que debía hacer algo. Pero por ese instante, solo se permitió sentir. La vida la había detenido. La había frenado con fuerza. La había protegido sin explicaciones. Y ella, por primera vez en mucho tiempo, escuchó. Respiró hondo, intentando volver a sí misma.
El hombre mayor la ayudó a ponerse de pie. La mujer la observaba con un gesto de entendimiento. A su alrededor, el aeropuerto era un océano de voces quebradas y ojos temblorosos. Pero Ana sabía, desde lo más profundo de su alma, que ese era el inicio de algo nuevo. Algo que debía honrar. Algo que debía comprender con el tiempo. Algo que le cambiaría la vida para siempre. Se secó las lágrimas. Tomó aire. Miró al cielo. Y en voz baja, casi en un susurro tembloroso, dijo: «Gracias». Mientras las sirenas seguían sonando a lo lejos, Ana tomó su bolso, dio un paso hacia adelante y comenzó a caminar. No sabía hacia dónde. No sabía qué vendría ahora. Pero sabía que estaba viva por una razón que algún día entendería. Y justo antes de desaparecer entre la multitud, una frase surgió de su pecho, una que deseó que todos los que la escucharan jamás olvidaran. Si esta historia te tocó el alma, suscríbete, comparte y no olvides esto. A veces, la vida te salva en silencio.